Toma asiento. Vamos a avanzar con la palabra para luego tener ese tiempo de oración que queremos tener. Quisiera charlar un poquito antes de iniciar la prédica, pero más que nada para poder entender lo que quiero explicar, a dónde quiero llegar. La idea es que cada uno de nosotros somos recipientes. Miralo al que está allí, recipiente. Usted sabe que en la misma Biblia hay recipientes de honra y recipientes que no son de honra. Hay recipientes que son para bendición. Hay recipientes que si no se sientan todos juntos tienen problemas. Hay recipientes de todo tipo. Entonces lo que tenemos que entender es que cualquier tipo de recipiente lo que necesita y lo que le va a dar valor es lo que tenga adentro. Yo soy medio asqueroso con los vasos. Yo cuando voy a un lugar y ya por ahí alguien que está sirviendo la mesa, el mozo, el que viene con los ganchos adentro del vaso así, y hace así, y después me pone el vaso a mí me da un poquito, ¿no? O el olor, a veces el vaso queda con el detergente, que es biodegradable, o sea, se pudre, y queda con olorcito. Entonces uno quiere tomar, pero también, bueno, no sé si ustedes son de tomar. No vinieron los de la mañana, son esos. Pero nadie tendría un vaso con un whisky muy caro, con hielo, y de repente viene otro y dice, échale Fernet. No lo mezclaría. O tendría un vino muy fino, delicado, de una determinada cosecha, y alguien dice, acá traje el tetra, usted me entiende de qué estoy hablando. Así que nosotros también somos recipientes, y hay alguien que tiene la intención de mezclar el contenido, hay alguien que es imitador, hay alguien que todo el tiempo, sin ningún tipo de creatividad, pero con la intención de destruir, está haciendo cosas en contra nuestro. Y todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios ha preparado para nosotros muchas veces se ve amenazado por esas cuestiones. Así que la idea es que hoy podamos meditar en que para ser llenos, primeramente tenemos que ser vaciados. Tenemos que lucir completamente libres de todo para que entonces así podamos ser llenos. Vuelvo al punto. Quien tiene la intención de confundirnos, a veces abiertamente está la propuesta que involucra mi carne, mis deseos, y me lleva a tomar malas decisiones y llenarme de aquello que no debo llenarme, pero también en la vida en Cristo, también transitando un camino de iglesia, muchas veces pudiera ser que yo tome decisiones erróneas, que abra puertas que pienso que son nocivas. Pero en 1 litro de agua, una gota de veneno es suficiente para que el agua esté envenenada. Y así pudiera ser que yo esté haciendo todo bien, que me esté costando mucho, que Dios por su gracia me auxilie en todo, pero que de vez en cuando yo le dé lugar a esa gota que lo contamina todo, que daña todo. Así que la idea es que podamos meditar entonces en que somos recipientes, que tenemos un destino, que hay una intención de parte del cielo, y es que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero hay un enemigo que tiene toda la intención de trabajar camufladamente, desde diferentes ámbitos, llegar hacia nosotros también para llenarnos. Él nos quiere llenar de algo que es mortal, mientras que el Espíritu Santo quiere llenarnos de esa vida que nos va a llevar a la misma vida eterna. Mire, voy a leer algunos pasajes para que meditemos en esto. Dijo Pedro a Ananías, hace poco estuvimos predicando de esa decisión errónea de Ananías de separar, decir que iba a dar una porción de lo que daba sin que nadie le pida nada, pero mintió. Y entonces en esto hubo juicio. Porque llenó Satanás tu corazón. Esa fue la pregunta.
le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que al Espíritu Santo le sustrajeses del precio de la heredad. Eso está en Hechos 5, versículo 3. Satanás quiere todo el tiempo llenar tu corazón. Ahí es donde empieza el idioma de la religiosidad. Ahí es donde vos decís, bueno, pero yo antes no oraba, ahora oro. Antes no leía, ahora leo un poco. Congrego bastante y empezás a medirte con otro posiblemente. Y empezás a decir, bueno, pero el que está grave es el hermano Pirulo. Yo estoy bastante bien, la vengo haciendo bastante bien. Hay procesos en la vida del cristiano. No todos tuvimos un impacto de gloria que nos llevó de una punta a la otra. Estamos en proceso. La idea es que no nos acomodemos en ese proceso y que sepamos que hay alguien que nos quiere llenar de algo que es nocivo y mortal. Ahí en Hechos 8, versículo 22, dice, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo, le dijo Pedro a Simón el mago. Simón fue cautivado por el mover de Dios y dijo, yo quiero ese mover, yo quiero ser usado por Dios, pero tuvo malas intenciones. Y acá entonces aprendemos que también tiene que ver mucho para qué quiero todo eso que Dios puede darme y cómo lo voy a usar. Ahí hay otros pasajes en Lucas 11, versículo 39. El Señor les dijo, ustedes los fariseos son cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro. Y la expresión es llenos de avaricia y de perversidad. También Mateo 23, 25, por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Mateo 23, 28, por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¿Cómo están por dentro? Llenos. Entonces vamos entendiendo por cada uno de estos textos que el enemigo tiene la intención de llenar y el hombre muchas veces es sensible a esa voz y termina abriendo su corazón y siendo lleno de aquello que no tiene que ser lleno. La idea de pasar por esto es que para poder determinar que vamos a ser llenos del Espíritu Santo necesitamos ser completamente libres de cualquier otra cosa que haya llegado para contaminarnos o con la intención de llenarnos. Cuando se hacen los encuentros, lo primero que se trata de lograr es la convicción. Por supuesto, recibir a Cristo, luego la convicción de pecado, la renuncia. Y luego de esto, entonces viene el momento donde alguien tiene la posibilidad de ser libre. Y somos ministrados por aquellos que están ministrando. Y principalmente por el Espíritu, que es quien trajo convicción de ese pecado. Y luego es mucho más sencillo que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos llene. Por eso es que muchas veces en los encuentros somos completos, llenos en el Espíritu Santo, mucho más que en cualquier otra reunión, porque salimos de esa situación. Así que la idea es que hoy también podamos tomar un tiempo para meditar lleno de qué estoy. Y esto no va a ser simplemente para acusarme o para que yo quede expuesto, sino que la idea es que si el enemigo tiene planes para conmigo, los planes son de muerte. Y si Dios tiene planes para conmigo, son planes de vida y vida eterna. Yo quiero los planes de Dios en mi vida. Jesús entonces le preguntó a una persona y le dijo, ¿cómo te llamás? Inmediatamente el enemigo ahí en Lucas 8, versículo 30, dijo, Legión. Así contestó, Legión, porque estaba lleno de muchos demonios. Pudiera ser que entonces nosotros digamos, hay gente que está llena de muchos demonios lejos, fuera de las filas de Cristo, pero también tenemos que meditar que a veces, aún estando en Cristo, podemos ser influidos, podemos ser contaminados. Mire, dice ahí la palabra en Hechos 13, versículo 10, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahí en Hechos 17, versículo 5 dice,
Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros para ir en contra del Señor. Romanos 1, versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. ¿Sabe? A veces no podemos entender cómo una persona estuvo tantos años en la fila de la iglesia teniendo algo tan feo en su corazón, estando tan contaminado. Cuando hablamos siempre yendo a la raíz, encontramos que el culpable fue otro. Pero hoy yo quiero decirte que vos podés haber tenido una infancia tremenda, a vos te puede haber pasado de todo en la vida, todo lo que te hicieron fue malísimo, pero este es el momento de decidir. ¿Sos vos el que te quedás con el recipiente lleno de eso o sos vos el que lo vaciás en el nombre de Jesús? Mire, ahí en Mateo 6, versículo 22 dice, el ojo de la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. 23, pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Mateo 6, 22 y 23. ¿Qué tan lleno de oscuridad podés estar? ¿Lo meditaste? A veces en las filas de la iglesia, tomados de la gracia del Señor, y así debe ser, porque Dios todavía en esta dispensación manifiesta gracia, dejamos pasar algunas situaciones. Y a veces nos justificamos diciendo a cualquiera le pasa, a cualquiera lo hace, cualquiera es, cualquiera. Terminamos haciendo cualquiera. Así que la idea es que podamos hoy meditar en esto y preguntarnos cuánta oscuridad hay. Porque si lo vamos a medir de esta manera, y deberíamos estar llenos de luz. Y si estamos llenos de luz, no hay lugar para nada de oscuridad. Si hay un poquito de oscuridad, es porque ya hay sombras, ya hay una visita de tinieblas. Y hasta pudiéramos estar completamente llenos de tinieblas. ¿Sabe? Cuando hablaba de los religiosos decía que se encargaban de limpiar la taza por fuera y no por dentro. Y muchas veces nosotros tratamos de lucir bien, tratamos de dar buen testimonio, tratamos de actuar de la mejor manera. Y yo no le estoy pegando a nadie, sino que estoy hablando de mí mismo, de todos nosotros, de los rasgos del ser humano, de cómo lucir. Muchas veces en nuestro corazón no somos lo que decimos ser, ni lo que mostramos. Y la idea es que hoy podamos verificar de qué estamos llenos para poder ser libres en el nombre de Jesús. Segunda de Pedro va un poco más allá todavía, un poco más fuerte. 2, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en pecar. Seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Deberíamos hoy simplemente meditar si hay espacio para algo, si algo ocupó un lugar, si algo hace poco salió o si hay algo que todavía no ha salido. Pero lo que no tiene que pasar es que yo piense que yo soy el único que no tiene ni un problema de este tipo. Todos podemos estar siendo amenazados con esto de ser llenos de algo que es indeseable frente al Señor. Frente al Señor. ¿Cómo te llena el enemigo? El enemigo satura diferentes áreas de tu vida. Y acá quizás me entiendas un poco mejor. El enemigo satura tu alma, satura tu mente, las emociones, tu voluntad. Y finalmente termina tocando tus motivaciones. Pudiera ser que seas un fiel cristiano, que seas alguien que lució la camiseta de Cristo dignamente por mucho tiempo. Pero en algún momento tu mente te juega una mala pasada y te empezás a llenar de pensamientos incorrectos, empezás a generar enemigos, empezás a confrontar, empezás a incomodarte, empezás a medir
si el otro brilla más que vos o no, si el otro es más usado que vos o no, si el otro lo tienen en cuenta más que a vos, si en esta iglesia discriminan, si en esta iglesia son de... En ese momento es cuando tenés que vaciarte en el nombre de Jesús. Las emociones, la voluntad y la motivación tienen que estar cubiertas por la sangre de Cristo. Mire, la idea es que podamos entender que cuando dejamos que esto moldee mi forma de pensar, lo que vamos a estar estableciendo es que somos esclavos de principios espirituales que traza el mundo. Gálatas 4, versículo 3, Colosenses 2, versículo 8, ese lo vamos a leer, dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo, no conforme a Cristo, no conforme a Cristo. Todo lo que haya en tu corazón tiene que ser conforme a Cristo. Mire, cuando le predicamos a la gente muchas veces le decimos: tu corazón tiene un huequito que vos quisiste llenar con muchas cosas, quisiste poner cosas allí que tienen determinadas formas, y entonces en ese hueco quisiste poner una esposa, una mujer, en ese hueco quisiste poner los vicios, en ese hueco, y nada te pudo satisfacer porque ese hueco tiene la forma de Jesucristo. Ahora, también nosotros debemos entender que en nuestro corazón hay un hueco que debe satisfacerse con la presencia del Espíritu Santo. Y si no es el Espíritu Santo, nada nos va a satisfacer. Nada nos va a satisfacer. Cuídense entonces de que nadie los cautive. Debemos tomar decisiones, como nos enseña esta palabra. La idea es que muchas veces podemos llegar a hacer cosas y a decir cosas que jamás hubiésemos dicho ni hubiésemos pensado. ¿Cómo estás pensando de Dios? ¿Cómo estás pensando de tus compañeros de fila, de la gente que está en Cristo? ¿Cómo estás pensando de los ministerios? Porque es fácil cuando uno llega al camino. Los hermanos son todos lindos, buenos, amorosos. Vos los escuchás orar y decís: le falta 1 centímetro y llega a la nube ya. Y claro. Y después uno se va dando cuenta que ¿qué comió al mediodía? Me está orando y me ora acá en la oreja y se hizo un buche de ajo. Y te das cuenta que es un ser humano. Y te das cuenta que un tipo mete la pata como vos todos los días, se equivoca. Y puede estar a cuenta o no. Y ahí es donde llega el momento de dejar de mirar a los demás para medirlos, sino mirarlos para auxiliarlos. Mientras que el único que tiene autoridad para medir a una persona sos vos mismo bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien te ve rara y te quiere aconsejar, y lo hace con el amor de Dios, no es porque te está midiendo, es porque te está amando en el Señor. Y cuando vos mirás a alguien que está errando, si tenés esa mirada y en algún momento confundiste esa mirada como para ser crítico, para matarlo, para decir: ahí está el hermanazo, mirá vos, y la oportunidad justa para revertir esa situación, para pintarle la cara al diablo y empezar a orar por esa persona en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pudiera ser que estás pensando que lo bueno es malo. Pudiera estar pensando que lo malo es bueno. Y cuánta otra cosa más puede venir a tu mente para confundirte. Podés pensar que la gente vale por lo que tiene. Que la gente vale porque simplemente luce algo. Que la gente vale porque tiene mucha sabiduría o no la tiene. Pudiera ser que entres en una meseta de confusión. Pero nosotros estamos para ascender en el nombre de Jesús. Cuando dejamos entonces que eso ocupe lugar en nuestro corazón, que nos llene las emociones, eso por supuesto nos va a llevar a ser portadores de amargura y de resentimiento y nos va a llevar a muchas veces hasta no perdonar. Tenemos que entender entonces que podríamos estar abriendo nuestro recipiente a algo que no es de Dios.
Y Dios tiene la intención de colmarnos de toda su gloria en el nombre de Jesús. Podría ser que estemos llenándonos de autocompasión. Pudiera ser que no veamos el consuelo que esperamos de parte de la voz de otros y que venga esa autocompasión. Pudiera ser que estemos llenos de tristeza, de depresión, por la falta de amor que el mundo nos hace percibir. Pero en Cristo tenemos la salida. Cuando dejamos que determinadas actitudes tengan el gobierno, quizás a algunos nos podría mover el egoísmo. Santiago 3, versículo 15 dice, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. ¿Qué es lo que te mueve? La vanagloria, los placeres, la avaricia. ¿Por qué querés servir al Señor? ¿Por qué querés involucrarte? ¿Por qué querés estar? ¿Por qué congregás? ¿Por qué venís a la iglesia? ¿Por qué orás? A veces hasta la oración nos puede mostrar qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo es tu oración? Señor, bendíceme, lléname, cúbreme, dame. O tu oración es intercesora, tu oración cubre a otros, tu oración gana batallas, tu oración confiesa territorios para Cristo. Porque deberíamos estar abriéndonos a eso. Nuestro tiempo aquí en la tierra es para, como iglesia, afectar la tierra en el nombre de Jesús. Cuando podemos tomar esas actitudes y podemos llegar a permitir que algo nos esclavice, tome nuestra voluntad. Jesús respondiendo dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí está en Juan 8, versículo 34. Y todos los que estamos acá, los de la mañana por lo menos, todos habían pecado. No sé, los de ahora a la tarde, sí. ¿Alguno no pecó? Casi miente para decir que no. Así que, y entonces, ahora, cuando lo dejas a ese pecado, cuando ese pecado empieza a entronarse, pudiera ser que se pone en autoridad sobre mí y entonces comienza a esclavizarme. Me esclavizan los deseos, me esclaviza a través de recaer en ese pecado. A veces hasta parece que tuviera mal gusto el pecador, ¿no? Cuando uno ministra a otros pecando y dice, pero ¿y ese pecado? ¿No tenés otro pecado que sea un poco más interesante que ese pecado? Pero siempre cae en la misma. Y para contarlo es pecado igual. Así que la idea es que podamos ser completamente libres de esa esclavitud en el nombre de Jesús. En nuestra vida pasada, el enemigo nos llenaba. Mire, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Así lo dice Efesios 5, versículo 8. Porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son la luz del Señor. Vivan como hijos de luz. Vivan como hijos de luz. De esa llenura salían malos frutos. De estar llenos de esa oscuridad sale malos frutos. Sale el convite para el pecado. Sale el evangelismo pecador. Esa manera de ganar a otro para que metan la pata como la meto yo, en lugar de ser aquellos agentes que irrumpen como si fueran agentes de luz en la oscuridad. Vamos por eso en el nombre de Jesús. Mire, Mateo 15, versículo 18 dice, pues del corazón salen los malos pensamientos y entonces comienza a describirlo. El asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Míralo al que está al lado y decirle, qué corazoncito, ¿eh? Soy yo el que me vacío de esas cosas para llenarme de Dios. Soy yo el que tengo que renunciar, el que tengo que manifestar autoridad en el nombre de Jesús. Por eso, para poder ser lleno del Espíritu Santo, tengo que vaciarme. Decirle al que está al lado, me voy a vaciar. Mire, Santiago 1, versículo 21 en adelante dice, por eso despójense. Por eso despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con
humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Poder para salvarles. Entendemos entonces que necesito, aún para poder sostener mi salvación, mi relación con Cristo, la llenura, necesito vaciarme en el nombre de Jesús. Vamos entonces por una voluntad que en lugar de ser esclava a la injusticia, va a ser esclava a la justicia de Dios. Romanos 6, versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Yo quiero obedecer para justicia. Quiero obedecer para justicia. Parece que simplemente te estoy motivando a que lo repitas, pero tu confesión soltada en los aires genera una atmósfera diferente. Yo quiero estar en obediencia a la justicia. También segunda de Pedro 2, versículo 19, nos habla de esas promesas y dice, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. A veces tenemos la intención y nos damos cuenta que estamos aconsejando a otros y no terminamos de resolver lo nuestro. Y muchas veces escuchamos a alguien que llega con un mal testimonio, que llega desenfocado, que llega incorrectamente, simplemente a hablarnos. Quiero decir que cualquiera que te presente a Cristo, no importa en la condición que esté, hace bien, porque vos necesitas a Cristo. Ahora, cuando ya alguien quiere adoctrinarte, quiere nutrirte, quiere aconsejarte, es necesario que sea notable, que tenga a Cristo reinando en su corazón. Es un proceso. Jesús se dirigió entonces, dice Juan 8:31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tenemos que rechazar ahí, primera de Timoteo 4, versículo 7, dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes, más bien ejercítate en la devoción, en la devoción. Tengo que tener intimidad con Cristo, tengo que tomar tiempo para hablar con Él, para oír su voz, para ser guiado, y eso me garantiza la victoria, la victoria. Quiero decirte que un gran número de los problemas que nosotros tenemos tiene que ver con las malas decisiones. Y las malas decisiones tienen que ver con que no hemos consultado con quien tenemos que consultar. Yo no sé si vino hoy el que se equivocó una vez en la vida. Sí, estaba. Pero podemos darle la guía al Espíritu Santo de Dios. Mire, Hebreos 5, versículo 14. Los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno entre lo bueno y lo malo. A veces necesitamos tener esa práctica, empezar a transitar y entonces seremos capacitados para poder elegir correctamente. Romanos 5, versículo 3 dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter, esperanza, esperanza. Decirle al que está al lado, esperanza. Dice Santiago 1, versículo 2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos, íntegros, sin que les falte nada. Míralo al que está al lado, decir, estás casi perfecto. Debemos entender que suena sencillo, pero no deja de ser una lucha. El enemigo todavía sigue insistiendo, intentando levantarse en contra nuestro. Primera de Pedro 2, versículo 11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué hacen los deseos carnales? Batallan contra el alma. Es una batalla. Decirle al que está al lado, estamos en guerra.
Primera de Timoteo 6, versículo 9. Los que quieran enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos, dañinos, hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. ¿Está mal querer enriquecerse? No. El deseo desordenado en cualquier ámbito de la vida es el que es dañino y mortal en el nombre de Jesús. Dice Primera de Corintios 6, versículo 12. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Volverme esclavo de nada. Tengo libertades, pero todo lo que amenace esa libertad debe ser arraigado, quitado de mi corazón en el nombre de Jesús. El enemigo va a intentar atar tu voluntad a los deseos engañosos, a las adicciones, a los vicios, a rasgos del carácter que están ligados a la ira, a la lascivia, el temor. Hay muchas marcas a lo largo de nuestra propia historia que nos llevan a pasar de nuevo por el mismo lugar, pero podemos tomar autoridad y ser vaciados por completo en el nombre de Jesús. Por eso, entonces, la importancia del dominio propio para poder decir que no a aquello que nos esclaviza y darle lugar a esos buenos hábitos que produce el Espíritu Santo de Dios reinando en nuestro ser, en nuestro ser, en nuestro ser. Decirle a que está al lado, tocarle la espalda despacito, decirle, esta va despacio. Ahí está. Sí. La próxima que no digas amén, vas a... Ahí está. Aleluya. Así que el Espíritu Santo va dejando atrás ese formato que tenía el viejo hombre y esa manera viciada de estar. Y ahora esos deseos engañosos quedaron fuera. Así que yo tengo que entender que el Señor quiere salvarme la vida y me invita a que yo me despoje. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. No malentiendan las esposas, por favor. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tengo que despojarme. Y ese viejo hombre, yo puedo tener un perfil, puedo tener un formato, pero yo soy alguien nuevo en Jesucristo para la gloria de Dios. ¿Cómo me vacío? ¿Cómo cambio mi actitud, mi manera de pensar? Y sencillamente con arrepentimiento. Arrepentimiento. Decirle al que está al lado, arrepentite. Vos contestarle, vos también. Me tengo que deshacer de aquello que no es válido, que no es bueno, que esté en mí. Efesios 4, versículo 22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu renueve los pensamientos y las actitudes. Yo quiero que el Espíritu renueve mis pensamientos y mis actitudes. Así es como funciona y ese tiene que ser mi deseo. Tengo que cambiar mi actitud hacia el pecado. Tengo que en lugar de quererlo, aborrecerlo. Yo no puedo simplemente hablar del pecado como algo natural. Tengo que hablar del pecado como algo que es dañino, mortal, y tengo que aborrecerlo. En lugar de abrazarlo, tengo que pelear contra ese pecado. En lugar de permitirlo, tengo que resistir en el nombre de Jesús. Decirle al que está al lado, fuera el pecado. Y si tu cambio es por imposición de tus seres queridos, de tu papá que te trae a la iglesia porque... Bueno, los de la mañana son más pollerudos. O porque tu esposa te trae a la iglesia. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que determinar que todo cambio nace aquí en mi corazón. Yo me decido por Cristo y en Cristo soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Así que podré ser motivado, inspirado por la vida de alguien, pero la decisión es mía. La decisión es mía. Juan 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y de juicio que viene. Tengo que interpretar lo que el Señor tiene preparado para mí. Por eso el arrepentimiento es el requisito previo para la llenura del Espíritu Santo. El arrepentimiento es el requisito previo para la llenura del Espíritu Santo. Cuando
yo voy a recibir a Cristo, cuando yo invito a que alguien reciba a Jesús como su Señor y como su Salvador, lo primero que hago es llevarlo a entender su condición de pecador. Cuando él entiende su condición de pecador, lo guío para que pueda arrepentirse y pedir perdón por esos pecados. Y entonces comienza un nuevo ciclo, una vida que ahora está en Cristo. Ahora, muchos de nosotros pensamos que ahí el enemigo deja de hacer su labor. Y todo lo contrario, el enemigo sigue deseoso de llenarte de otras cosas y trae filosofías erradas, trae costumbres, trae confrontación, trae desengaño, desilusión, para que otra vez vos estés en ese lugar y necesites otra vez quitar de tu corazón el pecado. Y eso se hace con arrepentimiento. Así como te arrepentiste para recibir a Cristo, así hay que arrepentirse de algunas cuestiones, si el Espíritu Santo las muestra, cuando queremos ser completamente llenos y aún cuando queremos ser renovados. Debe ser así en el nombre de Jesús. Al fin, entonces, ser llenos del Espíritu Santo, Efesios lo describe de esta manera, 5, versículo 17, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Antes bien sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros, cuando sos lleno, ¿qué pasa? Comenzás a hablar entre nosotros de una manera diferente, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No penses en el hermano o la hermana, en tu esposo, tu esposa, tu familiar, el líder de la célula, el pastor o un compañero de la célula. Pensa en vos y medita. Si estás lleno del Espíritu Santo, ¿cómo estás hablando? ¿Qué está saliendo de vos? ¿Lleno de qué estás? Porque lo que sale muestra lo que hay en tu interior. Tan sencillo como vaciar una jarra, ¿no? Y entonces la idea es que podamos meditar. ¿Cómo estás hablando? El pasaje es profundo y dice que deberíamos hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. A veces los chicos de la alabanza parece que tuvieran que hacer, ¿va a cantar o no va a cantar? Y amenazar para que canten. Y la idea es que estamos adorando al Señor en tu vida, en tu día. Yo sé que a veces trae problemas cantar, más cuando cantás mal, pero en tu intimidad, ¿cómo estás expresándote hacia el Señor? Porque tu relación no va a ser nunca profunda si vos caes a la iglesia el domingo, te distraes la primera media hora, después en una canción que te gusta, más o menos la música ahí le pegás un poquito, te acercás a Cristo, escuchás la palabra y te vas de nuevo. A que la jarra siga siendo llenada otra vez por lo que el mundo propone. De alguna manera con esto podemos guardar nuestro ser, cantando, alabando al Señor en nuestros corazones, dando gracias por todo. Somos agradecidos por todo. O a veces cuando faltó un poquito así para que sea lo que yo deseaba, se me termina la gratitud. Dando siempre gracias por todo al Padre, y esto en el nombre de Jesucristo. La llenura del Espíritu Santo es poder obtener el poder de Dios para nuestras vidas. Es un privilegio, no deja de ser una capacitación. Estar lleno del Espíritu Santo no es solamente adorar en lenguas, orar en lenguas, fluir en lenguas. Llenarse del Espíritu Santo es estar capacitados, empoderados para llevar adelante lo que el Señor nos llama a hacer.
para que el ministerio luzca como de Cristo, para que el servicio que yo hago tenga esa condición y yo pueda ser usado por Dios. La iglesia, a lo mejor en este tiempo compramos un folleto equivocado y pensamos que hay un super mano santa que viene y ora por la gente y se sana, o que hay alguien que tiene una capacidad determinada y que ora por la gente y es libre. Ese es el servicio de la iglesia. Vos estás para vaciar hospitales. Vos estás para que todo aquel que esté endemoniado tiemble, se quebrante. Si te llenás del Espíritu Santo, cuando subas al colectivo le va a empezar a salir espuma de la boca a los que están sentados. Y le va a preguntar cómo te llamás y te Legión. ¿Y qué vas a hacer? Tomo el que viene después. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Cuando el nombre de Jesús truena en tus labios, pasan cosas. Las tinieblas tienen que retroceder en ese nombre, en ese nombre. Mire, este privilegio entonces no solo es para los predicadores, para los líderes, para los que están en un lugar de determinada exposición. Este privilegio es para la iglesia de Jesucristo. Debemos entonces como cristianos decidirnos. Hoy es un día donde podemos darle comienzo a algo fresco, a ese poder renovante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy decidimos si queremos vivir en santidad o no, o sin santidad. Hoy podemos determinar que el Espíritu Santo es lo mejor que me puede pasar y nada tiene valor y quiero despojarme de todo para ser lleno de Él y entonces tener el momento de mayor llenura que haya tenido en mi vida, de mayor renovación. Espíritu Santo es obediencia. Si pudiéramos determinar que hay una característica del que está lleno, es la obediencia. A veces quisiéramos pensar que el que está lleno habla en lengua, profetiza, grita, levanta la mano y cae todo un estadio y solo es eso. También puede serlo. Pero si no es obediente, ya el Espíritu no está. Por eso es necesario que lo liguemos. Si estoy lleno del Espíritu Santo, soy obediente. Y si soy obediente, voy por el camino correcto. Si obedezco la palabra, si me sujeto a la palabra, no hay forma de que erre. Voy a ir de victoria en victoria. Voy a ir de victoria en victoria. Todo esto va a traer un cambio notorio en mi vida. Va a mejorar la forma en que actúo, en la forma en que hablo, la forma en que pienso, las relaciones que tengo. El Señor se hace fuerte en mis debilidades, pero tengo que tomar la decisión, darle lugar al Todopoderoso Dios. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Lo primero que tiene que pasar es que tengo que ser agradecido con todo lo que mis ojos ven. Tengo que tomar la decisión de decir que es un privilegio someterme al prójimo, que es un privilegio ser usado por Dios. ¿Sabe? A veces nuestra visión es que yo estoy parado en una plataforma y le hago a un muerto y se levanta. Y que yo le voy al otro y pasa algo. Y la idea es que el que es usado por Dios es el siervo. A veces la palabra siervo está tan manoseada que hasta pensamos que siervo es alguien que está en eminencia. Siervo, esclavo, usado por Dios. Es el que deja de pensar en sí mismo por un rato para pensar en la necesidad del otro y se pone a orar y dice, Señor, estos 5 minutos los doy para pedir que hagas un milagro, para que cambie, para que sane, para que hagas la obra en Él. Eso es lo que Dios espera de nosotros y por eso es que seremos llenos en el nombre de Jesús. Tenemos que desearlo. Yo no puedo. Mire, yo por tiempo, Zulma estaba desesperada por ser bautizada por el Espíritu Santo. Y buscaban y fueron llenas. Y yo hasta tenía una expresión teológicamente incorrecta. Y yo decía que no necesitaba de eso para lo que yo quería, porque yo como mucho quería evangelizar. Entonces yo necesito simplemente conocer algún par de textos, hablarle de Cristo a la gente y listo.
Y muchos oraron por mí. Mucha gente, Zulma, todos los que podía me lo ponía adelante, ellas oraban. Y un día me agarró un hermanito en casa, yo ya lo conté, un par de veces me hizo arrodillar en un piso de laja que teníamos en un quincho, así que imagínate, arrodillado en el piso de laja, y lloraba y le caía moco, lágrimas, todo, y me lo tiraba encima, y me escupía, y me hacía así en el pelo, todo, y yo, ya terminará, ¿no? Y por allá empezó a decir, hasta que no los llenes, no paro, Señor. Y medio colgado de un banco de algarrobo que teníamos ahí con la rodilla en las lajas, ahí en el piso, fluyeron la lengua. Y sabe, habían orado evangelistas, habían orado pastores, gente llena del poder de Dios. Y mi postura quizás no era la correcta. Y cuando estuve tan incómodo y me sentí tan manoseado y tenía cierto temor de pararme, decía afloja un poco, ¿no? Y me quedé, fue ahí donde fui bautizado. Y yo creo que muchas veces la manera en que nos paramos frente a la necesidad de ser bautizados y ser llenos tiene que ver con lo que vamos a recibir en el nombre de Jesús. Tenemos que desearlo. Primera de Corintios 6, versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. ¿Sí, Gustavo, me acompaña? Efesios 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso habla de simplemente medir tu manera de actuar, tu forma de pararte ante la vida, para no entristecer al Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Según el Espíritu. Casi debería ser nuestra confesión, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El deseo siempre va a salir de un corazón salvo, de un cuerpo redimido, el cual alberga al mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede llevarnos a que busquemos con intensidad, a que nos apasionemos, nos enamoremos, o simplemente puede dejarnos en libertad para que terminemos equivocándonos en alguna ocasión y contriptándolo. Y eso permita que podamos verificar qué es lo que me motiva, qué es lo que me lleva a la adoración y a estar frente a Él, que posiblemente no sea lo correcto. Tenemos que desear que el Espíritu ocupe el trono de nuestro corazón. Es necesario, como dijimos, vaciarnos de todo para que ese lugar quede libre. La virtud más honrosa que el hombre puede tener es que Dios use su vida. Y para que esto pase, tengo que darle ese lugar al Espíritu Santo de Dios. Tengo que pedir ser lleno. Lucas 11, versículo 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Una de las mayores necesidades que el hombre puede tener no es la seguridad económica, la salud, disfrutar de placeres, sino ser llenos del Espíritu Santo. Como es una necesidad imperiosa, tenemos que pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Esa es la receta. Cuando alguien pregunta, ¿cómo tengo que hacer? Oro, siempre pido, siempre hago. Pedí,
Pedí porque estás arrodillado en la laja, agarrado un mueble de agarró, o porque estás pasando una necesidad, pero pedí con desesperación, clamando, rogando, casi pidiendo como auxilio, como declarando que uno no puede vivir sin oxígeno. Así no puedo vivir sin estar lleno del Espíritu Santo. Mi vida espiritual necesita de esa llenura en el nombre de Jesús. Es entonces que el poder de Dios va a reposar en la vida nuestra, en la vida de los hombres, y va a empezar a generar cambios, a traer consecuencias. La pregunta sería: ¿estás deseando ser lleno del Espíritu Santo? Y la pregunta que sale desde acá simplemente es para que el Espíritu Santo acceda, ¿o no? Sos vos el que contestás esa pregunta. Quizás estás diciendo: el Señor conoce mi corazón, sabe cuánto lo deseo, cuánto espero. Pero muchas veces tenemos que ser prácticos y tenemos que hacer de nuestro deseo una confesión. Y en esa confesión es cuando llega el Señor. Muchos intentan recibir la promesa y algunos hasta dicen: ¿qué? No recibo las lenguas. Y tenés la boca cerrada, gaucho. La idea es que tenés que adorar, tenés que exaltar su nombre, y en el medio de eso una palabra se deforma, un acento suena diferente. Cuando la atmósfera está bajo el control del Espíritu Santo, simplemente fluí sin temor, y el Espíritu Santo va a tener el reinado de tu corazón. ¿Deseas ser lleno del Espíritu Santo? Aleluya. Hoy se lo podemos decir: Espíritu Santo, deseo ser lleno de ti. Aleluya. La próxima pregunta sería: ¿decidiste alejarte de ese pecado del que te estás vaciando o te vas a vaciar? Y entonces podemos tomar decisiones que tienen que ver con que en la gracia del Señor hoy puedo ser contado y puedo estar en un lugar de eminencia, puedo ser usado de una manera tremenda, y poco después, si yo dejo de ser completo con el Espíritu Santo, puedo terminar actuando y cometiendo los peores errores, como muchos ministerios, como muchas personas, errando. Así que soy yo el que día en día necesito renovarme, día en día necesito ser lleno. Yo necesito vivir el Pentecostés todos los días. Y tengo que cada día decir: Espíritu Santo de Dios, quiero más, quiero más. Y tengo que pedir por más en el nombre de Jesús. Tus acciones pueden mostrar y pueden comprobar que tenés esa llenura, o solamente esas acciones van a comprobar que te encargaste de contriptarlo, de entristecerlo. Tengo que estar bien con el Señor para poder decir que voy a ser lleno. Miqueas 3, versículo 8. Si quieres venir, negra, dice: yo en cambio estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor, de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprobarle a Israel su pecado. Mire, Lucas agrega algo, dice 1, versículo 15, porque él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde antes del nacimiento. Desde el vientre podemos rogar para que el Espíritu Santo llene a nuestros hijos, para que el Espíritu Santo los colme en el nombre de Jesús. Dice ahí Lucas 1:67, entonces el padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: el Señor quiere usarte de alguna manera y en alguno de los ministerios y con algunas de las funciones del ministerio a través de estar lleno. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por
por el Espíritu al desierto para avergonzar al diablo, para que el tentador se la quisiera pintar y no hubiera forma de engañarlo. Cuando el Espíritu Santo está, el enemigo no tiene posibilidades en contra tuyo. Hechos 2, versículo 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía que expresasen bien en diferentes lenguas en el nombre de Jesús. Hechos 4, versículo 8 dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: gobernantes del pueblo, líderes religiosos, hay una autoridad nueva para pararse frente a quien sea. Lleno del Espíritu Santo, no importa la investidura de quien esté delante, hay autoridad en el nombre de Jesús. Hechos 4, versículo 31 dice: después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando soy lleno del Espíritu Santo, pasa lo que dice la palabra: proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno, sin temor alguno. Si estabas medio flaco para evangelizar, si te daba vergüenza, si tenías miedo, cuando estés lleno del Espíritu Santo no vas a tener ni un problema en proclamar la palabra de Dios sin temor alguno, sin temor alguno. Hechos 6, versículo 3 dice: hermanos, cojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, aparece el espacio, aparece el ministerio, aparece el lugar donde vas a servir, donde te vas a involucrar. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, comienza el proyecto de la célula, comienza el proyecto de una comunidad, comienza el proyecto de enseñar la palabra. Todo eso cuando estás lleno del Espíritu Santo. Hechos 6, versículo 5. Esta propuesta agradó a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y reza el pasaje, algunos otros más que eligieron. Pero quiero quedarme con esto porque 6:8 dice: Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Yo quiero pedirle a Dios que en esta noche venga esa gracia, venga esa gloria, de tal manera que nos levantemos como una iglesia poderosa, que allí donde vaya, quien sea el que esté de casa de Dios, haya milagros, haya prodigios, haya señales en el nombre de Jesús. Hechos 7:55 dice: pero Esteban, llena del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Si querés ver la gloria de Dios, tenés que buscar ser lleno del Espíritu Santo. Ponete de pie y vamos a estar orando juntos. Padre, es en el nombre precioso de Cristo que queremos darte gloria, honra y alabanza. Queremos exaltarte, queremos bendecirte. Proclamamos tu señorío y tu reinado y le damos lugar al Espíritu Santo para que nos ministre con su gloria, para que nos nutra. Proclamamos una atmósfera llena del Espíritu Santo de Dios, de aquel que convence de pecado, de aquel que con claridad me muestra el camino. Señor, es en el nombre de Jesús que queremos rogarte que traigas convicción, que nos auxilies para ver de qué estamos llenos. Trae a memoria situaciones, momentos, episodios. Te ruego, Señor, que en el nombre de Jesús, por tu gracia y por tu misericordia, nos auxilies para poder despojarnos de todo aquello que no es digno. Que podamos hoy vaciarnos. Si de acuerdo a los pasajes que estuvimos leyendo desde el principio, estuviéramos llenos de algo que es inconveniente para nosotros, te rogamos, Dios, que nos auxilies para vaciarnos en el nombre de Jesús. Si fue Satanás el que llenó nuestros corazones,
si estamos llenos de una profunda envidia, si estamos llenos de avaricia y de perversidad, si estamos llenos de robo, injusticia, llenos de hipocresía y de maldad, si estamos llenos de muchos demonios, si estamos llenos hoy, en el nombre de Jesús, nos despojamos de ello. Si estamos llenos de todo engaño y de toda maldad, si estamos llenos de envidia, como decíamos, nos vaciamos en el nombre de Jesús. Si estamos atestados de toda injusticia, si luchamos mano a mano con la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, si estamos llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, hoy en el nombre de Jesús nos vaciamos de ellos. Si hay oscuridad en nuestro corazón, renunciamos a la oscuridad en el nombre de Jesús. Renunciamos a la oscuridad en el nombre de Jesús. Sea el Espíritu Santo el que nos auxilie para verificar nuestra correcta condición, no para ser juzgados, sino para tomar decisiones que nos lleven a esa victoria que vos tenés para cada uno de nosotros. Si nuestros ojos están llenos de adulterio, si son insaciables al pecar, si tenemos la intención de llevar el error a otros, si estamos saturados de aquello que no debe haber en nuestros corazones, hoy renunciamos en el nombre de Jesús y declaramos que esa oscuridad que antes estaba ya no está más. Ahora vivimos como hijos de luz. Vivimos como hijos de luz.